Buenas tardes a todos, gracias por venir. Este es un acto que empezamos a hacerlo el año pasado y básicamente es un acto en el que a los socios de Sonus 20 pues, les damos un pequeño detalle de lo que es la asociación, ¿no? Entonces, pues, es una cosa muy íntima, muy nuestra, que queremos compartir pues, con todos vosotros. Del mismo modo, pues también lo hacemos en la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan, que es un poquito nuestra iglesia de Santa María, pero nosotros queremos de una manera un poquito especial, pues alargar un poquito la fiesta a todas las partes de Monzón. Entonces, San Juan consideramos que es una parte del casco antiguo de Monzón. Su iglesia tiene una historia que tenemos que valorar un poquito. Os voy a relatar un fragmento de dónde estamos, de lo que es la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan está construida en estilo gótico y erigida a la memoria de Sancho Ramírez. Situada en la plaza de San Juan, la iglesia es de estilo gótico tardío con modificaciones a lo largo de los siglos XVI y XVII. Construcción de ladrillo, nave única orientada hacia el noroeste, capillas a los lados y cabecera pentagonal.
portada barroca del siglo XVIII. No posee torre de campanario, pero el muro noroeste presenta una espadaña para albergar las campanas. La Orden de los Hospitalarios de San Juan heredó parte de los bienes y posesiones de los templarios cuando estos fueron expulsados de Monzón entre 1308 y 1309. Todo indica que la iglesia fue fundada en este emplazamiento, la antigua Plaza del Mercado, tras el traslado del templo de San Juan desde la ladera del castillo en 1414 y debido a la incomodidad de esta ubicación. En este templo se celebraron cortes generales en 1435, reunidas a instancia de doña María, esposa del rey Alfonso V, para deliberar el rescate de su marido, que había caído preso de los genoveses en Monza. Y vamos a empezar ya, aparte de daros el saludo, pues también quería dar un saludo, un agradecimiento a lo que es la parroquia por cedernos, y a su párroco por cedernos lo que son la iglesia para poder disfrutar de ella. Bueno, pues vamos a empezar con lo que va a ser la entrega a los nuevos heraldos templarios de Monzón y Cincamedio. Monzón y Cincamedio es un emblema que llevamos nosotros, que valoramos bastante lo que es la comarca, porque también tenemos una serie de estudios de Font, de Almunia, de Alfántega, por parte de lo que es la comarca, y queremos que esté presente también en nuestra asociación. Como nos dice Miguel Ángel, ha de ser un momento de respeto, sobre todo cuando recordamos a personas difuntas, que son los nuestros, y sobre todo pues también a los enfermos, ¿no? Los ponemos ahí todos en el mismo lugar, porque todos merecen nuestra atención y nuestra oración como cristianos, ¿no? Pues empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos ahora a nuestros hermanos que murieron o están enfermos. Están en la paz de Cristo. Confiémoslo precisamente a Él con fe y esperanza, al amor de Dios Padre. Por el bautismo recordamos que fueron incorporados a Jesús. Todos quedamos unidos a Jesús desde el bautismo. A la Iglesia, en esta comunidad de Monzón, que hoy estamos aquí reunidos en la Iglesia de San Juan. Y también nos une ese sentimiento de pertenencia a este grupo de Sonus 20, ¿no? ¿Digo bien? Sonus 20. Va. Pidamos pues ahora a Dios que nos alegre también a nosotros, pues por poder recordarnos, porque están junto con los santos y elegidos de Dios. Y la bendición para vosotros, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Pues hermanos, así que os podéis sentar y contemplaros. Dos veces, Pues vamos a empezar con los títulos de Heraldo Templario de Monzón y Cincamedio, que son los nuevos asociados este año pasado. Y vamos a empezar con el primero y a lo mejor el más pequeño, que es nuestro rey Jorge Espino. Su Majestad Jorge Espino entrega al presidente Roberto Alquezar para los que no sepáis, hace unos días estuvimos en el monasterio de Poblet y hizo el papel de Jaime I, entonces por eso lo hemos nombrado así. Continuamos con Verónica Alamán.
saludas. Beatriz Sanchís. Dorian Juárez. Piedad Pan. La más joven que tenemos aquí. Eva Flores. Rodrigo Moreno. Cayetana Moreno. Estrella Esther Perea. Bueno, y nos guardamos alguno más que no han podido venir y ya se los daremos cuando podamos. Y nada más, terminamos este acto y ahora pasamos ya, Roberto, si me haces el favor, cambiamos el turno y os dejo con Roberto que os contará alguna historia. Bueno, pues me toca presentar a la medalla de voluntario de honor de este año. Una persona a la que conozco, bueno, hace casi 65 o 66 años, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues bueno, os voy a contar un poquito la vida de lo que ha hecho María Ángeles, ¿vale? Durante más de 26 años fue guía del castillo y responsable de la oficina de turismo de Monzón. Diplomada en magisterio por idiomas, francés e inglés. También diplomada en turismo y realizó un curso de especialización en estadística. En 2010 hizo uso de su excedencia laboral para dedicarse a la enseñanza, donde ha permanecido hasta su jubilación a finales del curso 21-22, adaptando sus estudios al grado de maestra. Aficionada a la música, ha estudiado en los conservatorios de Huesca, piano, y en el de Monzón, piano y cello. En los años 90 fue presidenta de la Asociación de Vecinos Jaime I, del barrio de Santo Domingo. Tenemos en estos momentos a las dos presidentas. Carmen, la actual, y encargándose del hermanamiento de jóvenes del barrio y los jóvenes concejales de Muret. A
finales de los 90 y hasta su excedencia fue promotora de la Ruta del Temple, que reunía a los ayuntamientos de Monzón, Lleida, Miravet, Tortosa y Peñíscola, así como del homenaje a Guillem de Monrodon. Hay que decir que ella fue la primera promotora del homenaje a Guillem de Monrodon. De ella partió la idea. También fue responsable en la década de los 90 de la sección de patrimonio de CEIBO, asociación de la que recibió 2 becas de investigación. La primera para la transcripción del manuscrito del siglo XVIII del prior reverendo de Santa María de Monzón, Vicente Pirzano y Izquierdo, y la segunda para el guión del cómic Los Templarios de Monzón. Participó en las jornadas internacionales de estudios sobre los orígenes y expansión de la Orden del Temple en la Corona de Aragón, desde 1120 a 1200, celebrados en Tortosa en 2004. Participó en el año 2005 en el Congreso Internacional de Felipe V y su tiempo, organizado por la institución Fernando el Católico, con la intervención y publicación de la comunicación sobre investigación acerca de la defensa del reino aragonés y las fortificaciones borbónicas. Por otra parte, es escritora de cuentos, guiones de pequeñas piezas teatrales, poesía y novela. En la actualidad está completamente inmersa en esta faceta y forma parte del grupo de reciente creación Poetas bajo las estrellas, con la contribución de sus propios poemas. Aficionada a la radio, fue durante una década corresponsal de Monzón y la comarca de Cinca Medio, del programa Aragón de Radio Zaragoza. En Radio Monzón ha colaborado más de 20 años con su espacio semanal Tómate un respiro. Actualmente es colaboradora de Radio Onda Cero con el programa El Mundo. María Ángeles. Mira. Qué honor. Madre mía. Qué bonito. Bueno, y ahora lo que podemos hacer, podéis subir todos los nuevos socios y María Ángeles y Roberto, y así hacemos una foto de grupo aquí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, como tenemos aquí a María Ángeles, y ella sabe mucho de los templarios. Yo cuando le comuniqué todo esto, le dije si nos podría hablar un poquito de los templarios, porque ella sabe mucho. Como os he dicho antes, fue la primera que organizó el homenaje a Guillem de Monrodon, hoy homenaje a Jaime I y Guillem de Monrodon. Entonces, María Ángeles, sin más dilación, te pido por favor que nos expliques un poquito. Buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, esto de que te concedan también pues, un premio o un mérito implica también que tienes que mejorar. Pero en este caso, de verdad que estoy muy agradecida porque de alguna manera se compensan los nervios y todo lo que en su momento pasé,
conseguir que esta fiesta siguiera adelante. Tengo que hacer una puntualización, porque lo he dicho ya en otros foros, yo no fui la idearia del homenaje a Guillem de Mont-Rodon, porque os lo tengo que explicar para que lo sepáis de una vez. Lo he contado en muchos foros, pero la verdad es que nunca, pues siempre hay personas distintas y tengo que aclararlo. Veréis, el homenaje nos vino dado de fuera. En el año 93 hubo una publicación de Antoni Pladevall i Font, un catalán que escribió sobre la vida de Guillem de Mont-Rodon, y coincidió que en Castellón, en sus fiestas, pues tienen una cofradía, en este caso de Caballeros de la Conquista o Caballeros de la Conquista, y me imagino que influenciados por esta publicación, pues se creyeron en la necesidad de hacer el viaje siguiendo pues, el recorrido de los orígenes de Guillem de Mont-Rodon, empezando en el lugar de nacimiento, que es un pueblecito pequeño en la comarca de Osona, en Taradell, en Barcelona, y acabando pues, en un fondo donde tuvo su mayor protagonismo, que como todos sabéis fue el tutelar a nuestro rey Jaime I. Entonces llamaron al ayuntamiento para decir pues, que querían hacer un homenaje a Guillem de Mont-Rodon y pedían al ayuntamiento una serie de requisitos. Entre esos requisitos estaba el que el ayuntamiento amontase una corona de laurel. Y bueno, pues en ese momento se buscó la cofradía de caballeros y damas del castillo para que de alguna manera arropase a ese homenaje, se elaboró la corona de laurel y bueno, pues un representante de esta cofradía de caballeros y damas del castillo y el que hacía de maestre templario de los caballeros de la conquista, pues depositaron al final del acto la corona sobre... no teníamos ninguna imagen ni nada en el castillo entonces de Guillem de Mont-Rodon y se puso bajo los pendones municipales, sobre el escudo, bajo el tapiz repostero que había en el refectorio entonces, que ni siquiera era nuevo, porque era uno de los que habían subido del ayuntamiento, y se colocó la corona. Y el caso fue que aquel homenaje tuvo mucho impacto y os voy a explicar, porque además de que iban como vosotros con estas túnicas tan impactantes, en ese caso de templarios blancas con la cruz roja, y traían pues, bombos y tambores, traían también en la procesión a una chica que era la que había representado en las fiestas y que había hecho el papel de Doña Violant, la mujer de Jaime I. Eso, y acompañada de su corte, de sus damas de honor. Claro, aquello fue impresionante, los vestidos eran magníficos, se subió desde la plaza hasta el castillo. Y todo el mundo que pudo ver eso se quedó impresionado. Entonces, al año siguiente, eso fue en el año 99, al año siguiente hubo elecciones y la cosa se quedó parada. Pero al siguiente, ya por parte de turismo, se pensó en recuperar eso. Y se dijo, pues, vamos a intentar que ese homenaje no se pierda. Entonces los volvimos a llamar y entonces, a partir de ahí, es cuando tomamos las riendas del homenaje a Guillem de Mont-Rodon. Lo que sí puedo decir que hice yo fue el libreto de la primera representación teatral que se hizo en la plaza. Bueno, de eso y de otras cosas. Pero la idea originaria no fue mía. Quiero aclararlo porque es así. El trabajo de los demás años y cómo podemos sacar la fiesta adelante, pues en cierta manera sí, pero porque también conté en ese momento con gente que te respondía muy bien. Costaba más que ahora. Os aseguro que ponerte un traje medieval en aquel momento daba muchísima vergüenza y bueno, era difícil convencer a la gente. También era difícil convencer a los propios concejales del ayuntamiento entonces. Ahora yo creo que no hay ningún problema en ese sentido, por eso los inicios siempre son más duros. Pero me siento orgullosa de lo que ha llegado esta fiesta y sobre todo de estas iniciativas que hay, por ejemplo, la creación ahora vuestra, el Sonus 20, el hecho de ir a Poblet, hacer el homenaje a Jaime I. La verdad es que cuando me lo contó Roberto me
me sentí muy feliz, porque veréis, en realidad cuando se crea el homenaje a Guillén de Mont-Rodon, pues yo pensaba, pero vamos a ver, estamos homenajeando a Guillén de Mont-Rodon, pero luego está el rey. Pero claro, como el rey, evidentemente tenías que tratarlo, porque si homenajeabas a él, homenajeabas también al rey. Pero eso no es así, porque a que uno no puede homenajear, si homenajea al sargento, no por eso se homenajea al general. Entonces ahora las cosas están cambiando y de alguna manera eso tenía que ir encauzándose. Y yo creo que en este sentido pues ya se están encauzando. Y por otra parte, quiero decir que en aquel momento había que explicar quién era Guillén de Mont-Rodon. Hoy yo creo que todo el mundo lo sabe, que fue pues el comendador o maestre que se encargó de su tutela en el castillo de Monzón. Yo no creo que haya ya gente en Aragón posiblemente que no lo sepa. Por lo menos una gran mayoría estoy segura de que sí lo sabe. Y eso es gracias al esfuerzo de los montisonenses, de todos los que año tras año pues hemos estado poniendo nuestro granito de arena. Ahora lo hacéis vosotros con este protagonismo que tenéis, que bueno, me parece que lo hacéis muy bien, esta misma entronización aquí de los nuevos, me ha parecido fantástico, me ha gustado mucho, y también tengo que deciros que me gusta mucho el lugar que habéis elegido. Porque no solamente existe Santa María y el barrio de Plaza Rivas, San Juan es tan importante en la historia de Monzón como lo es Santa María. Es otro retazo de la historia que no podemos olvidar. Además que da nombre a una plaza, pero que antes fue Plaza del Mercado, donde muchas cosas importantes pasaban aquí. En tiempo de Cortes, por ejemplo, había toros. Hubo un año que hubo unos toros que hubo lo mejor de este país en Monzón. Era donde se hacía la feria de la Sorbeta, esta iglesia de San Juan que primitivamente fue fundada por Sancho Ramírez. En este caso Pedro I fue el que mandó construir una iglesia en honor a San Juan, que había sido el día de la conquista de Monzón y que luego mandaría trasladar abajo, porque parece ser que era muy difícil para los fieles subir hasta ella. Entonces es una iglesia tan histórica y para la gente de Monzón a veces desconocida. Así es que yo quiero agradeceros lo que habéis hecho aquí y también pues quiero agradecer las palabras que han tenido tan bonitas, porque al fin y al cabo estamos hablando voy a hablar de la Orden del Temple. La Orden del Temple tiene sus fundamentos en las primeras etapas del cristianismo, hay que remontarse a las cruzadas, ¿verdad? Y sobre todo a la peregrinación. La Alta Edad Media fue, yo creo que un poco como Europa actualmente, no había fronteras, la gente iba siempre de un lado para otro. Sí que es cierto que la economía era muy escasa, pero la gente, los primeros cristianos, para ellos era muy importante acudir a los lugares donde había vivido y muerto Jesucristo. Entonces, y sobre todo donde habían estado las personas, en este caso los apóstoles que habían estado compartido su vida con él, como es el caso de San Pedro en Roma, donde habían acudido los peregrinos hasta el siglo IX, y después las peregrinaciones pues se irán tanto a Santiago de Compostela como a Jerusalén, gracias a la conquista que hay en la primera cruzada en el año 1099. Y a partir de ahí es cuando se puede hablar ya de la Orden del Temple. Cuando se conquista Jerusalén, pues se funda el reino cristiano de Jerusalén, un reino que tuvo muchas dificultades porque existía el Islam, estaba presente allí, había turcos, había mucho conflicto, un poco recuerda la historia actual, creo que siempre ha sido una tierra verdaderamente con muchos problemas. Y bueno, pues había que mantener ese reino y sobre todo mantener a los peregrinos que iban a la ciudad santa de Jerusalén. Pues en ese contexto es donde nace la Orden del Temple, a principios del siglo XI. En el año 1118-19, gracias a la iniciativa de unos caballeros, 9, en concreto serían nobles, por supuesto, liderados por Hugo de Payens, quienes pues, logran crear esta orden, que luego, pues, 10 años más tarde, en un concilio, creo que sí, el de Troyes, pues se va a aprobar la regla de la orden y los estatutos. Unos estatutos que está claro que provenían de San Bernardo.
Y bueno, pues a partir de ahí todo les fue de cara, porque contaban al año siguiente el Papa pues, establece la orden. Hay una bula porque dice que están justificadas las riquezas de los templarios, porque ellos van a ayudar en las cruzadas. Y bueno, no solamente eso, sino que mantenían la casa de Jerusalén, por eso lo que recaudaban, parte de ello iba a la casa que tenían en Jerusalén. ¿Por qué se llaman los templarios? Pues porque creado ese reino de Jerusalén, el rey Balduino II les otorgó un trocito del templo, el que se decía que era el antiguo templo, donde había estado el antiguo templo de Salomón. Y se llamaron caballeros del templo. Como son de origen francés, pues la palabra templo en francés es temple, y por tanto caballeros del templo. Y bueno, y ahí empieza su expansión. Rápidamente se les da relaciones, tienen tierras, pero ¿y cómo llegan a Aragón? ¿Cómo llegan aquí? Bueno, pues también tenemos parte, los de Monzón, en nuestra historia. Porque, bueno, todos conocemos que el castillo fue la toma de Monzón por Sancho Ramírez y su hijo, el infante Pedro I, que era hijo de la primera mujer de Sancho Ramírez. Pero luego, con la muerte de Pedro I, sucedió en el trono Alfonso I el Batallador. Y este rey de Aragón, entonces todavía Aragón y Navarra, pues quizás por imitar al noble, porque habéis nombrado la palabra heraldo, qué bonito. Heraldo es el que transmite, y que va de un sitio a otro dando las noticias. Pues seguro que en aquel momento las noticias ya habían llegado a Alfonso I el Batallador y ya tenía noticia de que los templarios existían. Por eso él dejó sus posesiones y estaba convencido de ello porque repitió el testamento. Dejó todas sus posesiones a las órdenes militares. El problema es que murió intentando la toma de Fraga en la batalla de Poleñino. No había tenido descendencia. Había estado se había casado. Su matrimonio duró 2 años con Urraca de Castilla, pero realmente no era una vida de casado lo que a él le interesaba. Y bueno, el hecho de que dejara sus posesiones a las órdenes militares indica que no quería tener hijos o no le interesaba absolutamente nada. Entonces, claro, la nobleza aragonesa decidió pues continuar con la corona, eligiendo como rey al tercer hijo de Sancho Ramírez, también hijo de la segunda mujer, que era Ramiro, que había tomado los hábitos, estaba en el monasterio de Pedro de Torrieres y realmente pues, había hecho el voto de castidad. Supongo pues, que harían una bula para que se pudiera casar. Y siguiendo con la política expansionista muy interesante de los reyes de Aragón, se casó con Inés de Poitiers, de cuyo enlace nacería Petronila, una reina muy importante para todos nosotros, que la desposaron a los 3 años en Barbastro con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, y más tarde sería el casamiento. Pues bien, con Ramón Berenguer IV en el poder es cuando las órdenes militares, pues ya insistiendo al Papa de que querían recuperar su herencia, la herencia del Batallador. Y entonces hay una reunión en Gerona en el año 1143 con abades, obispos y el legado papal, y allí se hará el reparto. Y bueno, mira por dónde los templarios recibieron, entre otras posesiones, el castillo de Monzón. Dice que, bueno, Castillo Cortada, que es el que más ha investigado sobre todo esto, porque entre otras cosas porque estaba a su alcance la documentación, ya que era el archivero de Lérida. Pero estaba tratando de justificar que los templarios habían pedido este castigo. Ya me perdonaréis, es que llevo mucho tiempo también sin subirme yo a un atri. Y bueno, pues entonces se les entregó y en un periodo corto ya, pues porque si lo reciben en el año 1143, por 1160 ya está la encomienda fundada. Una encomienda de 28 iglesias del Valle del Cinca, fijaos que era más extensa que lo que hoy es la comarca del Cinca Medio. Y bueno, pues, la verdad es que ellos fueron muy beneficiosos para la zona. Muy beneficiosos en el sentido, además es que eran pobladores. Ellos llevaban gente y poblaban los lugares para que se trabajase la tierra.
mejoraron los sistemas de riego que ya habían comenzado los árabes. Hicieron también una famosa acequia de Monzón, que le da además el nombre a una partida, a lo mejor es el contrario, no lo sé. La acequia de Paul es una obra hidráulica excelente. Y bueno, hicieron muchísimas cosas, ejercían la jurisdicción no solo política, sino civil y militar, y religiosa, perdón. O sea, tuvieron un poder realmente extraordinario. Y bueno, pues estos templarios al final llegaron a tener ese protagonismo con Guillén de Morrodón, el poder ser los que, bueno, pues de alguna manera marcaran la historia. Y debido a que Guillén de Morrodón, que ya había sido nombrado pues maestre de Aragón, Cataluña y Provenza, fue el encargado, primero de irlo a buscar cuando muere su padre en la batalla de Muret, que estaba en manos de Simón de Montfort, que era un cruzado que había luchado contra el rey Pedro el Católico. Él era cruzado, era cristiano. Pedro el Católico también era cristiano, pero había sido excomulgado precisamente por haber ido a luchar contra Simón de Montfort. Tenía sus razones porque era al que iba a ayudar era el hermano de su mujer, o sea, iba a ayudar a su familia, ¿vale? Y bueno, pues creo que no os voy a decir nada más porque creo que me estoy extendiendo muchísimo. Se trataba de que os diera una pincelada. Y bueno, pensad que el tema de los templarios cambió también la historia de Monzón, porque éramos un reino y de repente pasó a ser una encomienda templaria. Una encomienda templaria, pues con unos monjes que tenían mucho protagonismo en la ciudad y que se extendieron rápidamente por Europa, no había fronteras. Llevaban, como sabéis, el hábito blanco, la cruz roja, en el hombro izquierdo sobre la capa y en el pecho también. Y bueno, pues que además de los 3 votos que cumplían los monjes en cualquier convento, pues a los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, ellos añadieron el voto de armas y por tanto pudieron ser los artífices de las cruzadas, y en Aragón tuvieron acogida porque ayudaron a los reyes en la Reconquista. Y con esto no os digo nada más. Reitero mi agradecimiento a todos, en especial a Miguel Ángel y a Roberto, y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues un año más tenemos una nueva era templario, ¿no? Ya te lo dije, María Ángeles, el día que queráis, sábado, domingo, estáis invitados con tu marido a comer con nosotros. El día que queráis os venís. Ahora vamos a poner fin ya a este acto. Salimos para afuera, cogemos los instrumentos, tocaremos otro toque fuera, un momento, y ya cerraremos con esto el día de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Qué partido. Dice que aquí está que dura. ¿Es válido?